tronco con la segunda cosa que decía que era fundamental. Un diagnóstico de lo que sucede. ¿Son las explicaciones de los que mandan suficientes para darle, para integrar las quejas, las aspiraciones de la mayor parte de la sociedad? ¿O no? Si no lo son, ¿por qué no lo son? Y si uno diagnostica que no lo son, entonces hay quejas, sentidos, palabras incluso. Es fundamental. Nosotros fundamentalmente somos artesanos que trabajamos con palabras. Palabras fundamentales sobre las cuales se está produciendo una lucha, una disputa para darles un significado o darles otro. Palabras cuyo significado no está anclado, no está dado de por sí y sobre las cuales se está produciendo una batalla, como si fueran colinas por tomar por uno u otro. Afortunadamente utilizo metáforas bélicas sin ninguna intención belicista, sino por deformación de algunos de los autores con los que trabajo. Colinas cuya toma corresponde con una cierta capacidad de instituir explicaciones de lo general, de darle explicaciones a lo general que sean capaces de construir una mayoría en un sentido o en otro. Y el segundo elemento central aquí es el elemento de la traducción. Y la traducción tiene que ver siempre con una simplificación. Cuidado porque aquí es muy fácil que uno diga... O sea, es relativamente sencillo que haya quien interprete que la simplificación es una suerte de perversión de la complejidad con la que nosotros trabajamos. En la realidad, nunca hay traducción de los diagnósticos a la intervención política sin simplificación. Y una simplificación no es una especie de renuncia a la complejidad y a las múltiples aristas que tienen los problemas. En absoluto, es un reconocimiento de que hay dos lógicas. Hay una lógica del análisis y una lógica de la intervención. Y hay complejidades centrales para la lógica del análisis que luego deben ser traducidas para la lógica de la intervención política. Pero esto no es nada original. Esto, si me apuráis, me parece que es una lectura no demasiado sofisticada de Weber. Y por tanto, creo que tenemos que reconocer, bueno, que toda práctica política es una práctica... toda práctica política es una práctica que traduce y que al traducir tiene siempre que fabricar explicaciones simplificadas de lo existente y que esas explicaciones simplificadas son las que son capaces de producir reequilibrios en las posiciones que la gente adopta sobre los problemas. Es más, son las que tienen la capacidad de hacer una cosa que para mí es central, que es dibujar cuál es la frontera fundamental que delinea las posiciones, las tomas de posición con respecto a lo que nos pasa en una comunidad política de la gente. Son los que son capaces de dibujar cuál es el elemento fundamental que va a dirimir el ellos y el nosotros, que va a dirimir cuál es la razón que nos hace tomar bando y cuáles son los bandos. Diría que en ese sentido la política es una pelea en la que lo fundamental... ¿Habéis visto la película Braveheart? Pues es una pelea fundamental la política en lo que lo fundamental no ocurre cuando chocan los dos ejércitos ya compuestos, sino que ocurre antes, ocurre en la construcción de esos bandos. Y quien es capaz de haber construido los bandos definiendo el terreno de juego, el lenguaje y los motivos, las razones en torno a las cuales se constituyen los bandos, ha empezado la batalla seguramente con el 51% ganado. O con el 50, diría, porque luego hay muchas cosas que están indeterminadas. Pero me parece importante quedarse con la idea de una batalla en la cual quien fija los términos y las condiciones de la contienda empieza ganando por lo menos la mitad de la misma. Y eso tiene que ver siempre con esta traducción o esta simplificación de la que hablaba. La simplificación, es decir, la reunión de un conjunto de elementos dispersos que están en el análisis, que sean capaces de producir un relato, una explicación coherente, sencilla, accesible y de fácil transmisión, es un momento siempre central de la disputa política. Y no hay nadie, absolutamente nadie, que no lo haga. Eso siempre tiene que ver con una capacidad de fabricar... y cuando digo fabricar no me refiero a inventar en alquimia de la nada,
sino con las materias primas disponibles, y las materias primas disponibles son siempre los contenidos sociales de la vida cotidiana, los dolores, las preocupaciones de la gente, las políticas públicas existentes, la capacidad de reacción o de adaptación de las instituciones, pero la capacidad de, con esas materias primas, fabricar metáforas, símbolos, palabras que sean capaces de forma extraordinariamente gráfica de resumir qué está pasando en un momento dado en una situación concreta. No es la única, pero seguramente la que más ayuda a esta explicación es que yo pronuncie la palabra casta. La palabra casta, que es de larga utilización en la ciencia política, en este caso no tiene valor por su capacidad explicativa. Uno, si lo tuviera que explicar en un paper, seguramente tendría que hacer una explicación más larga, más llena de matices y más compleja. Eso no significa que sea verdad o mentira. Diría fundamentalmente que, sobre todo en la lucha discursiva, los elementos de verdad o mentira nos ayudan menos para comprender qué pasa, para comprender qué hacemos. No porque no exista, no es una suerte de postura cínica según la cual no existen. Esos son fundamentales para la toma de posición como ciudadano, con qué se compromete uno, qué cree que existe, qué cree que no, qué cree que es válido y qué cree que no. Pero en lo fundamental tenemos que aprender que estamos trabajando con materiales en los cuales una explicación política es cierta si produce efectos tales como si fuera cierta. Es decir, si es capaz de producir consenso en torno a una identificación. Cuando alguien pone en marcha la metáfora, los estados, una cosa como típicamente neoliberal, los estados son como familias que no pueden gastar lo que no tienen. Bueno, pues esto no resiste el menor análisis en una revista científica de economía, por ejemplo, que dice, hombre, sí, salvo que las familias no tienen bancos centrales, por ejemplo. Pero da igual, porque el objetivo de esta metáfora no es ser capaz de describir en toda su complejidad todo lo que está sucediendo, sino producir una explicación resumida de lo que sucede, que sea muy fácil de transmitir, que sea evidente, que no necesite ser discutida, que circule a toda velocidad, siendo inmediatamente evidente y reduciendo el conjunto de una discusión muy compleja a unos términos evidentemente favorables para quien la ha puesto en circulación. En este caso, bueno, que lo fundamental no es aumentar los ingresos, sino reducir los gastos. Pero si tú explicas que lo fundamental no es reducir los ingresos, sino aumentar los gastos, si explicas lo contrario, bueno, pues es posible que tengas una parte de éxito bastante menor y por tanto es posible que seas menos capaz de instaurar, ya digo, estas gafas con las que la mayor parte de nosotros vemos el conjunto de lo que pasa, pero lo importante ahí, que es lo fundamental me parece en una relación hegemónica, es que no es solo que lo vean los que están de acuerdo contigo, es que incluso quienes no están de acuerdo contigo están obligados a pensar con tus categorías, en tus términos y a discutirte. Es que tienen que salir a decir, no, yo no soy casta. O que otros tienen que salir a decir, bueno, sí, somos una familia, pero es verdad que... Es decir, que tú has sido capaz de construir con determinadas explicaciones que has dado, con un relato determinado de lo real, has sido capaz de construir un marco en el que incluso tus adversarios te tienen que contestar. Siempre cito la misma anécdota que me parece reveladora, y acabo con esto. En una entrevista que le hacen ya cuando ha acabado su mandato, le preguntan a Margaret Thatcher cuál es el logro político del que se siente más orgullosa. Y dice, yo, Tony Blair, y la tercera vía. Claro, tiene dos partes la respuesta. Tiene una parte de mala leche y tiene una parte de descripción de una relación hegemónica. He construido una forma de interpretar lo que sucede tal, una narrativa tal, una explicación del mundo en mi sociedad, claro, en Gran Bretaña, tal, que incluso mis adversarios tienen que utilizar mis categorías, hablar como yo, incluso inscribirse en un mismo horizonte de sentido para desafiarme. Es decir, que eventualmente claro que me podrán ganar, pero cuando hayan ganado ya no son los de antes. Me han ganado a condición de ser un poco yo, a condición de parecerse un poco a mí. Pongo otro ejemplo, también controvertido, para que mañana alguien lo saque, que es la reacción de las nuevas derechas frente a los gobiernos progresistas en América Latina. Si les leéis, voy a poner el ejemplo que más conozco, que es sobre el que hice la tesis doctoral. En Bolivia, la oposición ha pasado en una década
de decir, y yo esto lo sé porque a mí me lo dijo un constituyente haciéndole una entrevista para mi tesis doctoral, de decir, antes vivíamos todos los bolivianos unidos y ahora este gobierno nos quiere dividir entre los que somos indios y los que no son indios, que es siempre una cosa de los privilegiados. Quienes dicen hay una cosa que me duele, están introduciendo conflicto en la comunidad política. Antes estábamos bien, antes éramos una familia unida, pero ustedes han introducido una dimensión siempre que, y aquí se pueden poner muchas a lo largo de la historia, una dimensión que politiza un dolor y que por tanto siempre, claro, dibuja una división. Han pasado de decir hace 10 años, no, eso era en 2008, 2009. En muy pocos años han pasado de decir, resulta que este gobierno nos quiere dividir por la raza, es un gobierno racista porque introduce la raza como un elemento de división, a asumir que no, que ninguna candidatura es viable si no lleva un indígena en los 3 primeros puestos. O han pasado de decir la recuperación para el Estado de los contratos hidrocarburíferos, del gas, va a ser una fuente de corrupción, a discutir la forma en la que se produce la recuperación de los contratos. Ni uno solo de los candidatos que disputaban las elecciones del pasado, que fueron hace un mes, el 12 de octubre eran, de las elecciones del pasado 12 de octubre en Bolivia, ni uno solo de los candidatos, incluso desdiciéndose de lo que habían hecho en el pasado, era capaz de competir con el que todavía era presidente y que aspiraba a la reelección, Evo Morales, refutando alguno de los elementos centrales de lo que constituía el relato fundamental del MAS en Bolivia. Incluso sus más acérrimos adversarios no se podían permitir hablar de volver a privatizar los recursos del gas, no se podían permitir hablar de que Bolivia es un país mestizo en el que no hay diferencias y que introducir lo indígena es introducir la división. Introducir lo indígena como indígena. No es que no hubiera indígenas antes en los puestos políticos en Bolivia, llegó a haber un vicepresidente que lo era. Digo introducir lo indígena en tanto que indígena. Es decir, estoy aquí en tanto que representante de... ¿Eso qué significa? Eso significa que se ha producido una mutación cultural de tal calado, a menudo más difusa pero más profunda que los cambios institucionales, que va a modificar las pautas de relación por las cuales incluso el adversario que gane, y eventualmente en democracia siempre hay un adversario que te gana, el adversario que gane tendrá que haber ganado habiendo pagado el precio, entre comillas, de haberse parecido mucho a, o de haber heredado una buena parte de tus contenidos. Esto, en mi opinión, nos habla de hasta qué punto, más allá de las competiciones electorales, más allá de las competiciones institucionales, hay un elemento central en la política, no en la comunicación política, en la política, un elemento fundamental de lucha por producir el sentido, por producir las explicaciones de lo que sucede en una sociedad dada, a qué se deben nuestros problemas, quién los provoca, quién los sufre, cuáles son las respuestas disponibles y en qué medida esas respuestas son útiles, no son útiles, satisfacen los intereses de todos o de algunos. Es, en definitiva, siempre una lucha por la construcción del interés general, que es siempre una lucha que tiene una parte relegada y una parte que está en posiciones dirigentes, una parte que es capaz de encarnar en torno a sí el universal y una parte que forma parte de ese acuerdo en una forma siempre con una posición subalterna o en una posición asimétrica. Entender que esto es una relación que está en continuo movimiento y que tiene que ver con una disputa cultural, con una disputa intelectual que está siempre abierta, es lo fundamental de la posibilidad de intervenir para abrir en escenarios que parecen cerrados, el escenario del colapso, el escenario como del impasse, cómo es posible que si estamos todos tan hartos no cambie nada, en escenarios que parecían cerrados, que parecían condenados a la naturalización de un orden que no podía ser impugnado, ver cómo en eso puede que se estén abriendo grietas para poner en marcha explicaciones diferentes que sean capaces de alterar los equilibrios de fuerza dado en favor de sectores sociales que sientan, legítimamente o no, esto ya depende de la toma de posición de cada uno, que sus intereses no están siendo representados o que sus anhelos no encuentran un cauce o una promesa de futuro adecuada en el orden institucional dado. Me parece que ese es una buena parte del
digamos, del marco en el que pensar la comunicación política como una lucha discursiva, como una lucha por construir significados, y en algunos casos por construir significados que no están dados o que parece que no están escritos, que parecen a veces incluso impensables.